La corteza cerebral es la sustancia gris que cubre la superficie de los hemisferios cerebrales. A la corteza se le reconocen tres componentes principales: el arquicortés, el paleocortés y el neocortés. La corteza cerebral se presenta como una delgada lámina de materia gris de pocos milímetros de espesor que cubre ambos hemisferios cerebrales. Es en la corteza en donde ocurren la percepción, la imaginación, el pensamiento, el juicio y la toma de decisiones. El neocortés es el encargado de los procesos de raciocinio de la parte consciente del cerebro. En él pertenece el óvulo temporal que contiene neuronas de la corteza auditiva primaria, el óvulo frontal que aloja la corteza motora primaria y la corteza prefrontal, el óvulo parietal que contiene a la corteza somatosensorial primaria, el óvulo occipital que aloja la corteza visual primaria. La paleocorteza es la parte de la corteza cerebral que corresponde a las áreas de terminación de las vías olfatorias. La arquicorteza es una de las dos estructuras del encéfalo. La arquicorteza también es conocida como corteza del lóbulo límbico, por ser esta su principal estructura dentro del cerebro humano. Las estructuras que la configuran son el hipocampo y el induceum gris. El tálamo es una estructura que se encuentra situada en el centro del encéfalo, por encima del hipotálamo. Forma parte del diencéfalo, del que constituye alrededor del 80%. Está formado por varios núcleos neurales, sustancia gris, entre los que se intercalan fibras nerviosas, sustancia blanca. Es una estructura par que mide alrededor de 3 centímetros de largo y constituye una estación intermedia para la información sensitiva que, procedente de la médula espinal, se dirige a la corteza cerebral. También tiene funciones motoras y se conecta con el cerebelo. La sustancia gris corresponde a aquellas zonas del sistema nervioso central de color grisáceo integradas principalmente por somas neurales y axones carentes de mielina, junto con células gliales. En la médula espinal se aprecia en su centro y hacia los laterales en forma de mariposa. La sustancia blanca es una parte del sistema nervioso central compuesta de fibras nerviosas mielinizadas. Las fibras nerviosas contienen sobre todo muchos axones. La médula espinal es una larga estructura cilíndrica ligeramente aplanada en sentido anterio-posterior, localizada en el conducto vertebral, y es la encargada de transmitir impulsos nerviosos a los 31 pares de nervios raquídeos, comunicando el encéfalo con el cuerpo, mediante dos funciones básicas: la aferente, en la que son llevadas sensaciones del tronco, cuello y las cuatro extremidades hacia el cerebro, y la eferente, en la que el cerebro ordena a los órganos efectores realizar determinada acción, llevando estos impulsos hacia el tronco, cuello y miembros. El cerebelo es una región del encéfalo cuya función principal es de integrar las vías sensitivas y las vías motoras. Existe una gran cantidad de haces nerviosos que conectan el cerebelo con otras estructuras encefálicas y con la médula espinal. El cerebelo integra toda la información recibida para precisar y controlar las órdenes que la corteza cerebral envía al aparato locomotor a través de las vías motoras. El tálamo es una estructura par con forma ovalada. Mide alrededor de 3 centímetros de largo y representa el 80% del diencéfalo. El 20% restante lo forma el hipotálamo y el epitálamo. Está constituido por núcleos de sustancia gris dispuestos entre tractos de sustancia blanca. Lo atraviesa en toda su longitud una estructura vertical que recibe el nombre de lámina medular interna, que lo divide en dos partes y está formada por sustancia blanca que conecta los núcleos talámicos entre sí. El tálamo del lado derecho se une con el izquierdo mediante la comisura gris intertalámica que actúa como un puente entre ambas formaciones. El tálamo transforma de algún modo la información que lo atraviesa, por eso se considera que es, además de una estación de relevo, un centro integrador del sistema nervioso central. Los núcleos del tálamo pueden dividirse en 4 regiones principales, cada una de las cuales está formada por uno o varios núcleos de neuronas. Grupo anterior incluye el núcleo anterior. Grupo medial incluye los núcleos mediales.
Grupo lateral incluye el núcleo lateral dorsal, núcleo lateral posterior y núcleo pulvinar. Grupo ventral está formado por 5 núcleos. Otros núcleos intralaminares, núcleo de la línea media y núcleo reticular. Los núcleos talámicos se dividen en 3 grupos. Núcleo de conexión específica. Estos núcleos reenvían la información que reciben a áreas definidas de la corteza cerebral. Las vías que utilizan los núcleos de conexión específica son vía óptica a través del núcleo geniculado lateral hacia el área 17 de Brodmann, vía auditiva a través del núcleo geniculado medial hacia las áreas 41-42 de Brodmann, señales sensoriales de hemicuerpo y hemicara contralateral a través del núcleo ventral posterior-lateral hacia las áreas 1, 2, 3 de Brodmann. Los núcleos de conexión inespecífica. En este caso, el tálamo no reenvía la información a áreas definidas de la corteza, sino que se conecta a grandes superficies corticales. Núcleos de asociación. Las vías que utilizan los núcleos de asociación son cerebelo y globo pálido, a través del núcleo ventral anterior y núcleo ventral lateral hacia el área 6 de Brodmann. Cuerpos mamilares, a través del núcleo anterior del tálamo hacia la circunvolución del cíngulo. Corteza prefrontal, a través del núcleo dorsomedial. Estructuras subcorticales. El hipocampo es una estructura cerebral que ha sido asociada a diversas funciones memorísticas. Forma parte del sistema límbico y se ubica en el lóbulo temporal medial. El cerebelo es una estructura localizada en la parte posterior del cerebro, cerca de la médula espinal. Se asemeja a una versión dura de la corteza cerebral, dada una superficie ondulada. La amígdala se encuentra situada bajo el hipocampo, en el lóbulo temporal medial. Como otros núcleos cerebrales, se trata de una estructura doble presente en ambos hemisferios cerebrales. Los ganglios basales son un conjunto de núcleos cerebrales localizados en el lóbulo temporal medial, situados sobre el tálamo y conectados con la corteza cerebral. Concretamente, los ganglios basales comprenden los núcleos talámicos, la sustancia negra, el globo pálido, el estriado ventral y el estriado dorsal, formado por el putamen. Las funciones basadas de estos núcleos tienen que ver con la cognición, el aprendizaje y el control de las actividades motoras. Los ganglios basales también están relacionados con el aprendizaje y la memorización de procesos inconscientes relacionados con la memoria implícita. Estructuras corticales. Los lóbulos frontales se ubican al frente de cada hemisferio cerebral delante de los lóbulos parietales, de los que se separa la corteza motora primaria que controla los movimientos voluntarios de partes del cuerpo específicamente asociados al giro precentral. Los lóbulos temporales ocupan una región de la corteza cerebral localizada bajo la censura del cilvio en ambos hemisferios cerebrales. Esta zona de la corteza cerebral está más estrechamente asociada con la memoria y concretamente con la memoria autobiográfica. El lóbulo parietal se localiza directamente detrás del surco central, encima del lóbulo occipital y detrás del lóbulo frontal, visualmente en la parte superior de la parte trasera de la cabeza. El lóbulo parietal se enclava entre 4 fronteras anatómicas cerebrales, estableciendo una división entre los 4 lóbulos. El lóbulo occipital es el más pequeño de los 4 lóbulos de la corteza cerebral humana y se localiza en la parte posterior de la cabeza, en el área del prosencéfalo. El lóbulo occipital se asienta directamente sobre el cerebelo. Está situado en la parte posterior del surco parieto-occipital. Está considerado el centro del sistema de recepción visual, siendo esta su función principal.